¡Todo mundo a bailar! Estás sintonizando otro podcast en SRU. ¡Como dice la banda! Hemos vuelto. Sigue disfrutando de este podcast. Bueno, el punto, ¿sabes? Creo que justo lo que venía diciendo, si no me acuerdo, Andrés, es que muchas veces callamos voces que creemos que son como muy radicales para la iglesia cuando tienen algo que proponer, cuando ven algo diferente, y creo que es eso, o sea, mentes jóvenes pueden impulsar iglesias viejas, por decirlo así, pero no estamos listos, lo incluyo, o sea, acerca de mi iglesia, no estamos listos como para que jóvenes tomen el control. Creo que es mucho de, no, que jóvenes hagan esto, que jóvenes estén más activos, pero la neta es que no, también está como la otra parte de, no, los jóvenes no tienen la capacidad, no, los jóvenes están como bien tarados, y tal vez sí hay un sector, pero también hay otro sector que la neta sí le importa el qué está pasando dentro de, y a lo mejor puede ser desde que nacieron en cuna cristiana, o que a lo mejor pues llevan un poquito más de años, o bueno, están generando cierta madurez y pueden tener pues ya cierto discernimiento de lo bueno y de lo malo, de qué están haciendo mal o de qué pueden proponer, pero cuando una iglesia es dirigida por un Lo que pastor pasa viejo, es ya que es yo muy creo, difícil que escuche ideas nuevas. Bien dice un dicho. yo creo, Solo el dicho. dale. Perro viejo no aprende trucos nuevos. Y dejo ahí caer el micro. Yo lo que iba a decir es que si estamos esperando a que nadie sea tarado y todos estén preparados, yo creo que no existiría ni un solo pastor en el mundo. Pero también califica, por ejemplo, a tener hijos. Sí, hay mucha gente que dice, oh, yo no quiero tener hijos hasta que esté listo. Y usualmente mi respuesta es, entonces usted nunca va a tener hijos, porque usted no se está, esto no existe. O sea, usted no llega nunca a un momento donde usted puede decir estoy listo. Entonces, este tipo de cosas se van armando en el camino. Lo que pasa es que sí hay un sistema que realmente le da permiso a ciertas personas de experimentar y a otras no. Que esto me trae a mí a una de mis quejas, que era mi historia de la escuelita dominical. Y es que yo me moví muchísimas veces de ciudades cuando yo era niño, por alguna razón, no sé por qué. A mí me encantaba. Pero entonces eso hizo que yo siempre, que yo de pequeñito fuera a diferentes iglesias. Entonces a mí me tocaba llegar como un chiquillo nuevo. Y una de las cosas que yo noté siempre es, porque tuve la mala suerte de estar en la edad de los hijos del pastor varias veces. Entonces me tocaba ir a la clase de los hijos del pastor. Y que Dios bendiga a los hijos del pastor. Porque yo los amo. Me dan demasiada tristeza la vida que tienen. Pero también hay veces que digo, no seas tan huevón, usted es un patán. Una de las cosas que yo me acuerdo muchísimas veces es ver la ventaja que ellos tenían en todo aspecto. Las maestras nunca las regañaban, le daban las mejor cosas, lo trataban como el rey, el principito. Yo me acuerdo estar tal vez de 10 años y ver la estructura donde el reycito era el hijo del pastor y tenía a sus discipulitos y estábamos los que estábamos afuera. Entonces había esta... man, a los 10 años, yo viendo a ver cómo hacía para entrar en el grupito, porque yo ya sabía, esa es mi nueva ciudad, yo voy a venir a esta iglesia, ahora ¿qué hago? Ay, y yo soy 3, Josh, yo creo que usted es 3 también, ¿verdad? ¿O no? Sí, soy 3 también. 3 de transmisión. Es interesante porque a los 3 ¿Transexual? no nos importa mucho ser alfas. ¿Cómo? ¿Transexual o cómo qué? No, soy 3 subtipo transmisión. Diabetes tipo 3. A los 3 no nos importa mucho ser alfa, pero nos es muy importante mínimo ser beta o ser parte del grupo. Entonces, sí, es real, es real, extremadamente...
súper real. Entonces, digamos, usted pocas veces tiene el problema de conflicto de que yo quiero ser el alfa, porque nosotros nos contentamos muy fácil con el alfa que sea, de no ser que sea un alfa que directamente nos afecte a nosotros. Ujú. Pero ocupamos ser betas. Eso es extremadamente importante. O mínimo ser parte de los betas que están alrededor. Entonces, man, es una cosa muy fea, porque es un sistema patriarcal que funciona como funcionaban los reinos en los años 1500 y 1300, donde el rey tiene el poder extremo, que es el pastor, y la familia pastoral tiene todo. O sea, los hijos son los príncipes. Los hijos privilegios no levantan monárquicos. un dedo. Correcto. El hijo no recoge las mesas cuando todos los jóvenes recogen las mesas y las sillas. El hijo no hace nada porque ellos son los principitos. Y eso, uy, usted no tiene idea de lo que a mí me molesta. Entonces yo tengo un problema grande muchas veces con hijos de pastores cuando yo veo que se aprovechan mucho de esos beneficios, que sin vergüenza agarran los beneficios de ser el príncipe. Es súper difícil. Y volvemos a lo mismo. Todo esto es un sistema que, ¿cuál es la palabra? Se le da el permiso y se chinea en la mayoría de iglesias. ¿Se chinea? ¿Qué significa bueno, esa palabra? Chinear No sé bien. es consentir, se consiente, no ok, hay una ok. fuerza. Ya entendí. Ajá. Y la razón que me acordé de esto es por lo que dice, digamos, Botelho, que le voy a decir Botelho. Digamos, si usted fuera hijo de pastor, a su edad, a usted se le ocurre hacer algo así, a usted le hubieran dicho que sí, y más bien lo promueven. Pero usted no es parte de la familia, de la realeza. Aún no. Entonces, aún no. Por eso está tratando de conquistar a la hija del pastor. ¡Oh! ¡Qué bon! Y es que esto, brother, esto es súper importante porque el problema es esto. Pues la hija Hay del pastor gente es como la que hija del como- reverendo Alegría. Man, vea, como la iglesia funciona en este sistema de realeza, de monarquía, si usted no es de la familia pastoral, usted solo puede entrar a ese círculo casándose con un hijo o con una hija del pastor. Entonces, por eso es que es común los chistes de las hijas del pastor, porque 70% de los jóvenes están enamorados de la hija del pastor y es una competencia entre ellos, pero es porque el sistema nos ha enseñado, o sea, la gente ama el poder. Y en el momento que usted es pastor o clero, usted tiene el poder absoluto de todo. Entonces, todos quieren estar en el poder. Entonces, pero ¿sabes algo? muchísimas personas, dime. Por lo general, porque conocemos varias historias de las personas que son los esposos de las hijas de los pastores. Ajá. Tiene más prioridad, ¿sabes quiénes? Esos niños que tuvieron la gracia de los pastores o los líderes principales y que ellos los fueron educando, los fueron guiando. Trabajando. Ajá, les fueron dando la mentoría. A esos les dan como la posición de importancia. O sea, por ejemplo, yo soy el mega líder y de 1000 jóvenes que existen, le voy a dar mi favor a tal. ¿Por qué? Porque a ti te consta que el chavo es bien. ¿Por qué? Porque tú lo estuviste moldeando. Ujú. Y no le estás dando la oportunidad a jóvenes que de la misma edad crecieron al mismo tiempo, pues, estuvieron aprendiendo la teología, la doctrina, probablemente sean un poco mejor, un poco peor, pero Muchísimas veces es mucho mejor preparado. Sí. Pero no te consta porque no Yo tiene he tu sido testigo aprobación. de cientos de casos. Y entonces, por lo general, mira, no quiero decir nombres, pero ya saben que hay una familia muy popular en México que es una mafia muy grande. Allá está como por Ciudad Juárez, dicen. ¿Y qué es lo que pasa con el Yo no esposo? sé ¿Qué es lo que de pasa? gente de la Iglesia de México, así que voy a ocupar que me diga el nombre, sorry.
Ok. O Bueno, mínimo mándalo por texto. existe esta familia que son los Richards y está el esposo de Kimi Richard. Y, y realmente, o sea, Ah, bueno, que Memelas le hizo una broma al esposo de Kim hace un par de semanas y se armó la, la gorda. no supe, No sé si pero escucharon. yo no sigo mucho el contenido de Memelas, la verdad, no es tan gracioso. Pero pues él también opina lo mismo en nuestro programa. Pero pues bueno. Es empate. Te Ajá. queremos, amigo. El punto es que prácticamente a este Howard, se me olvida su nombre, yo siempre le he dicho Howard Daniel, Yu, al Daniel, Daniel Aguilar. no lo toman tan en serio. O sea, el vato es muy bueno y sí tiene un lugar, pero prácticamente es el esposo de Kimi. Bueno, ahí te va simplemente el asunto. A mí se me hace muy curioso. Cuando Steven, el hermano de Kim, se casa, Lluvia obviamente tiene otro apellido, pero tú ves su Instagram, y de hecho hasta Memelas lo hizo también broma de eso. No sé si haya sido la misma broma, porque creo que esa broma es más vieja, pero se preguntan, ¿por qué Lluvia sí tomó el Richards y por qué Kim no tomó el Aguilar, ¿no? Entonces tú ves el Instagram de Kim y es Kim Richards de Aguilar. Y es como de... Está extraño, ¿no? O sea, se supone que es como la misma... No, A lo que voy es la monarquía. El peso es es el apellido. justamente el peso es el apellido, es justamente el punto al que estoy yendo, ¿no? Que es curioso porque Jaguar, él ya tenía una posición importante muchos años antes de estar en el tema iglesia. Él fue un youtuber desde hace como unos 13, 14 años, muy prominente en México. Y eso le dio mucho acceso a ciertas plataformas cuando él se abre totalmente de capa y dice, soy cristiano, estos son mis valores. Y la gente fue, eres famoso y eres cristiano, vente y puedes predicar en mi iglesia, te damos cierta posición. No creo que... Wait. Eso nunca pasa en la... no, Kanye West. Sorry, cierto, sí. Ok. Entonces, el punto es que creo que a lo que estamos yendo es que eso se le está enseñando a los niños, que así funciona la iglesia. Así se le enseña a los niños. El problema es que a los niños que no son clero, no son hijos de clero, se les enseña que ellos tienen que ser agachones y aceptar todo lo que los que están en esta monarquía evangélica dicen. Y a los niños que están dentro de esta monarquía evangélica les dicen, tú eres importante, tú tienes un propósito. A mí algo que me decían siempre, yo soy hijo de pastor. Es curioso mi caso porque yo soy un hijo de pastor que no vivió como hijo de pastor después de que murió su papá. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años, entonces nosotros dejamos de ser familia pastoral, pero siempre nos vieron los hijos de pastor como competencia en la cuestión pastoral, porque es como de, están los hijos del pastor y están los hijos del pastor fallecido en la iglesia que estuviéramos. Entonces, de algún modo eso nos hacía un poquito referente, ¿no? Y más porque había gente que conocía el trabajo de mis papás, entonces daban por Qué sentado interesante. que yo era alguien. Entonces, yo viví mucho tiempo este asunto y creo que incluso yo, cuando empecé la primera iglesia hace 5 años, yo cometí el error de creerme este cuento de que yo tenía un legado. Yo me tragué por completo ese cuento. Uy, man, sí. O sea, yo empecé, y de hecho la iglesia que yo empecé tenía el mismo nombre reformulado, pero el mismo nombre básicamente que la iglesia que tuvo mi papá en ese momento 13 años antes. Entonces yo decía, vamos a continuar y vamos a hacer esto. La iglesia de mi papá se llamaba Familias Integradas Columnas de México. Yo para Entonces se hacerlo llamaba mucho Familia más corto, Desintegradas. para hacerlo más corto le puse columnas familias integradas, ¿no? Algo más compacto y funcional, pero que guardara el concepto. Y yo quise emular a mi La papá esencia. porque yo quise emular a mi papá, emular la esencia, incluso invité a la gente que en aquel entonces estaba en la iglesia de mi papá, y yo terminé siendo un pastor de 25 años, pastoreando gente de 55, 50 años. Obvio, hubo un choque cultural bien, bien complejo y eso no ayudó mucho, la verdad. Pero hasta que yo entendí que yo no tenía, hubo un pastor muy sabio, Pastor Rubén, murió hace 2 días, un buen amigo mío. Es
está el cielo, Pastor Rubén. Uy, juepucha. Sorry, man. Murió hace 2 días y él fue el que se acercó conmigo y me dijo, qué bueno que estás en la iglesia, pero tú no eres tu papá. Me dijo, tú tienes que entender que tú no tienes un legado, tú tienes un llamado de parte de Dios. Eso de los legados, eso es solamente para pasarse el negocio de familia a familia. Si lo que tú tienes es un llamado qué de parte fuerte, de Dios. Así me dijo, tú tienes un llamado de parte de Dios. Y me acuerdo mucho de esta conversación, que fue la época donde él se empezó a quedar ciego. Y él me decía esto, o sea, tú no tienes, fue un hombre amado por Dios, cumplió su función a cumplir. Si alguien me hubiera dicho eso 5 años antes, 3 años antes, si alguien me hubiera enseñado eso cuando yo era niño, mi papá lo intentó instalar en mí, pero mi mamá promovió mucho la idea del legado y del manto dentro de mí. Si alguien me hubiera dicho eso, de que yo no tengo por qué estar obligado a seguir ciertos pasos, yo creo que yo hubiera sido mucho más libre, yo hubiera crecido con menos inseguridades. Pero sucede que todo esto también se le enseña a otros niños, dentro de la escuela dominical, dentro de los grupitos que hay dentro del recreo, dentro de la iglesia, entre las 2 reuniones o 3 reuniones, que hay niños jugando y hay grupitos como el que describiste, que dicen, no, es que yo un día voy a ser el pastor porque mi papá es el pastor y yo tengo un legado, y empiezan desde chiquitos han sido adoctrinados para adoctrinar a otros niños. Correcto. Entonces, y es una ventaja a esa carrera, porque digamos, un hijo de pastor empezó la carrera de ministerio 5, 6, 7 años antes que cualquier otro joven. Entonces, claro, digamos, en el momento que llega el momento de darle el poder a otra persona, o sea, el currículum de uno es muchísimo más grande porque nació para eso. Entonces es injusto para las personas que lo quieren hacer de corazón, porque esa es otra. O sea, yo no quiero decir que los hijos del pastor no merecen ser los pastores de las iglesias. Hay muchos que sí, pero yo me atrevo a decir que la mayoría no. La mayoría deben agarrarlo por el peso del ministerio. O sea, yo tengo unos amigos, yo tengo una amiga que el papá le decía, si usted alguna vez tiene novio sin yo darme cuenta, si usted alguna vez queda embarazada, el ministerio que yo he hecho, que es multiiglesias internacionales en diferentes países, yo todo eso lo dejo botado porque yo no puedo ser un pastor de una iglesia si no soy pastor en mi casa. Y si usted peca, usted me está diciendo que yo no soy un buen pastor en la casa. Entonces imagínese con el miedo que vivía esa chiquilla, man. Hasta la fecha. Ya lleva para 40 años, nunca se casó, nunca tuvo novios. Qué triste, o sea, le dañó. Y es que desde ahí está siendo un mal pastor. Al ponerle la pistola teológica en la cabeza, desde ahí está siendo un mal pastor en su casa. Entonces, por ejemplo. Sí, o sea, pero digamos, usted le pregunta a todas las personas que han pasado por su iglesia y le aseguro que pocas personas van a decir que él es un mal pastor. Porque es exactamente lo que dice Botelho. Si criticamos a la gente porque los jóvenes son brutos, entonces no les damos la capacidad de hacer, entonces no deberíamos dársela a nadie, porque nadie es perfecto, no existe un líder perfecto. Ajá, y ese es el punto que hacemos, que desde niños se nos enseña un mundo cristianito, color de rosa, donde todo es perfecto, donde si tú oras, Dios te va a responder, donde si tú no dices malas palabras, tú eres un buen niño aceptado por Dios, y desde niño te están enseñando a ganarte el favor de Dios, y cuando empiezan a alguien destacar por habilidades propias, no se le da el lugar, porque a lo mejor es una persona habilidosa, pero tiene una mentalidad que no va acorde al molde de la iglesia, ¿no? ¿Qué de peligroso era? Era de creatividad. O sea, yo no le veo absolutamente nada. Y ahí lo que ganó fue, con todo el respeto, digamos, a su pastor en ese caso, lo que ganó en él fue su inseguridad. ¿Entiende? Porque no hay absolutamente nada peligroso en lo que usted quería hacer, si lo que quería hacer era un taller de creatividad, man. Yeah. Entonces, pero no sé, ¿quién más quiere aportar algo? Esta idea, creo que podemos ir aterrizando el tema.
yo quiero ir cerrando con esta situación, con esto que quiero decir a continuación. Creo que el sistema cristiano, como tú lo dijiste, Andrés, es un sistema que se ha roto de una manera significativa por falta de innovación. La iglesia le tiene miedo a innovar. La iglesia le tiene miedo a que nuevos, incluso nuevos valores, nuevos elementos de la actualidad jueguen un papel importante en la iglesia. Y se han negado desde el simple hecho que tú ves que niños que hoy van a la primaria, hay un proyector en su salón, pero en los salones de niños de iglesias que tienen espacio para dar esas clases, siguen teniendo un pizarrón de plumojis, ¿no? Y a lo mejor Siguen dices que no hay teniendo para invertir. cartulinas. Es que no hay para invertir. Cartulinas o a veces ni un pizarrón, ¿no? Simplemente hojitas y vas ahí con los niños coloreando cositas y chingaderitas por ahí a darles una hojita y que hagan algo, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que la iglesia se ha negado a invertir en innovación, tanto inversión mental y espiritual como inversión monetaria. Pero Porque el a veces auditorio con luces porque estrambóticas. es a lo que voy, porque si hay dinero para patrocinar una campaña evangélica con una carpa en tal y cual lugar y gastarte 10,000 pesos en un sonido y una carpa para irte a gritar cosas en un parque, pero no hay 3,000 pesos para poder comprar un proyector bueno para los niños y poner material didáctico que les pueda ser funcional o que por lo menos les des un buen entretenimiento si es que no les vas a enseñar nada. Pero el tema con la iglesia es que la iglesia se tiene que ir renovando, tiene que ir despertando a esta nueva era. Yo tengo un dicho desde hace como unos 10 años y es que el mundo va rapidísimo, corriendo y nosotros vamos de rodillas avanzando. Parece que vamos en procesión a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y porque la iglesia no quiere soltar viejas riendas, creyendo que si suelta viejas riendas o viejas formas de hacer las cosas, va a perder su espiritualidad o su esencia. En la comunicación aprendemos algo y es que todo tiene fondo y forma. ¿Qué significa fondo y forma? Fondo es el principio, la base, el argumento detrás de todo lo que se está haciendo. La forma es la manera en que tú estás entregando dicho paquete, dicho argumento, dicho principio. Y creo que la iglesia necesita hoy en día no cambiar su fondo en el sentido de los valores espirituales. Creo que hay muy buenos valores espirituales que tienen que conservarse. Creo que hay otros que tienen que renovarse o replantearse, pero sí se tienen que renovar las formas en las que se está entregando ese paquete a la iglesia. Porque, por ejemplo, yo le quiero decir a un niño, tienes que ser obediente con tus papás. Yo creo que la obediencia en los niños es algo bueno, pero es algo que uno como padre se gana. Y a lo mejor aquí algunos papás me van a decir, tú ni tienes hijos, no opines, ¿no? Pero yo creo que uno como padre se gana en cierto punto la obediencia de sus hijos ganándose la confianza. No sé si tú que eres padre, Andrés, pienses de la misma forma o yo, o sea, contrario. Yo pienso un poquito diferente, porque yo el respeto de mis hijos me lo gano cuando les recuerdo que se van a ir al infierno si no me hacen caso. Pero sarcasmo. Son opiniones diferentes. No, y es que justamente entiendo el punto de este sarcasmo que acabas de decir, ¿no? O sea, uno se gana la confianza de sus hijos, es a lo que voy justamente, te ganas la confianza de tus hijos. Entonces, si tú como maestro aprendes a ganarte la confianza de los niños en una escuelita dominical, enseñándole cosas que los asombren, ellos pueden admirarte y naturalmente van a poder entrar en tu aro, entrar en una cierta obediencia. Y cuando le dices a los papás, oye, aprende a sorprender a tu hijo, aprende a asombrarlo, no solamente lo estés regañando por todo lo que hace, no solamente quieras imponerle reglas, o sea, es como de, oye, o sea, ¿por qué le metes unas nalgadas bien manchadas a un niño de 2 años que apenas está distinguiendo qué sí puede y qué no puede hacer? Y la bronca es que yo veo eso dentro de la iglesia cristiana. Y cuando le dices al pastor, oye, pastor, porque ese niño, su mamá, que el niño tiene 3 años y que apenas empieza a hablar, y el niño dice una mala palabra y la mamá le reventó el hocico, no, es que la Biblia dice que hay que educar a los hijos y que corrige al niño y dale con vara. Con palo y corrige al niño en su camino y aun cuando fuere vieja no se apartará de él, ¿no? Y es como de... Vea un ejemplo que yo tuve a mi prima de invitada en mi podcast. Mi prima es una cosa especial, mae. Y el episodio era la iglesia versus el mundo
Y entre paréntesis decía, spoiler alert, el mundo ganó, porque es la historia de ella. Ella, igual que yo, creció en la iglesia, pero medio camino dejó todo botado porque dijo, ya no pudo. Entonces estamos hablando de eso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que usted dejara todo botado? Y ella me dio un ejemplo tan sencillo que a mí realmente me llegó. Y ella decía, ¿por qué las iglesias le enseñan a los niños que no tienen que mentir porque se van a ir al infierno, y no le enseñan a los niños que no tienen que mentir porque la confianza y el valor de su palabra y el ser confiable es algo importante para toda la vida? Claro, ¿Entiende? O sea, no tenemos que dejar de enseñar las mismas cosas, pero enseñémoslas por el valor de las cosas reales. no por el Es miedo. súper fácil, no por el miedo, correcto. Es súper fácil y estamos en el 2020, todavía no se hace. Sí, Es que la realidad es que la culpa jamás va a crear un cambio, porque solamente es un placebo por una salvación. yo tengo Pero una la experiencia. Sí, concientización correcto. siempre cambia las cosas. Yo quiero contar por último esta historia. Algunos de ustedes saben que yo fui pastor en la ciudad donde me crié por 4 años, y el segundo y tercer año conviví en la misma iglesia copastoreando con uno de mis mejores amigos que lamentablemente falleció hace 2 años. Una historia bastante triste, algunos ya la conocen, pero él tiene un Oiga, hijo. Josh, su vida, viéndolo ¿Eh? así, man, ha sido bastante triste. Has pasado muchas cosas. Complejo. Pues es historia para otro día Sí. todo eso, ¿no? Pero sí ha sido, he pasado mucho por muertes en mi vida, muchas pérdidas significativas, pero creo que Dios me ha dado fortaleza. Pero bueno, el punto es de que él tiene un hijo que se llama Diego. Diego acaba de cumplir 8 años. En ese entonces, cuando estábamos en la iglesia, estaba por cumplir 6 años. Y recuerdo que los maestros de escuela dominical eran la guitarrista y el baterista, que eran novios y que se bajaban a echar beso mientras los niños estaban ahí dibujando cositas con colores. Los bajábamos al estacionamiento debajo de la iglesia, y en un espacio ahí se ponían unas mesas. En ese momento no teníamos mucha gente voluntaria que quisiera trabajar con niños, y ellos dos se ofrecieron a bajar a cuidar a los niños, porque ellos sí decían a cuidar a los niños. Y cuando les decían, oye, ¿les vas a dar clase? Pues sí, preparé algo, a ver qué tal sale, ¿no? Pero el punto es de que un día yo me ofrecí a darle clases a los niños. Y recuerdo que solamente llegó Diego y llegó Isabela, otra niña un poco más pequeña de 5 años. Isabela, ella quería platicar y cotorrear y contarme de sus Barbies, y yo la escuché. Pero Diego estaba súper atento porque él en su casa con su papá, mi amigo David era un hombre que le enseñaba todo el tiempo valores, todo el tiempo le decía, hijo, tú tienes que ser un niño bueno, no por el infierno, lo que tú decías, sino porque tu palabra vale, y porque tu mami merece respeto, y porque tú eres un hombre de bien, y porque otras personas van a ver que tú eres alguien bueno y que van a querer seguir tu ejemplo. Dice, pero tú tienes que ser como tú eres. Dice, tú no te presiones porque los demás quieran que ellos sean como tú eres. Me acuerdo que él siempre le ayudó. Respeto muchísimo eso. No, ese hombre de verdad le enseñó a Diego, porque él era su padrastro, en realidad, porque él se casó con su mamá cuando Diego tenía 5 años ya, pero convivió con él como desde los 3. Entonces, él realmente fue el que estaba criando a Diego, y Diego le decía que era su papá y lo respetaba de una manera increíble, y le enseñó el valor de cada cosa. Entonces, lo que sucede es que el día que a mí me toca con Diego, me dice, oye, tío Josh, porque él me decía tío, me dice tío, oye, tío Josh, hoy sí voy a tener clase, porque siempre que están nosotros, pues nunca hay nada más me tienen aquí coloreando. Y me acuerdo muy bien de la clase que le di, y le enseñé, no me acuerdo de hecho ni siquiera el texto, pero me acuerdo de la historia, y es que le enseñé que cuando nosotros conocemos a Jesús, nosotros no tenemos que quemar los puentes con nuestros amigos. O sea, si tú eres un niño cristiano, si tú tienes vives en una familia cristiana y tú crees en Jesús, tú tienes que seguir siendo amigo de los demás niños, porque eso es bueno y eso le agrada a Dios. Entonces le digo, mira, y le hice un dibujo y le dije, mira, de este lado hay personas que no conocen a Dios, y de este lado hay personas que sí conocen a Dios, y tenemos que hacer puentes. Y yo le dibujé unos puentecitos y le dije, tú eres ese puente,
que puede ayudar a que otras personas conozcan de Dios, siendo quien eres tú, siendo un niño amoroso, siendo un niño amable, digo, porque es bueno y eso puede ayudar a otras personas. Y me acuerdo que como a los 3 meses me dice su papá, dice, oye, dice, estoy asombrado de la clase que le diste a Diego. Yo, ¿por qué? Me dice, no se le olvida que él es un puente para que otros conozcan de Jesús. Y me quedé como de... Me dice, y dice, y tiene guardado, dice, Sí. me dice la hoja que dibujaste con él la tiene pegada junto a la cabecera de su cuarto, porque él dice que él recuerda que si él es amoroso, que él es amoroso como Jesús, que él quiere ser confiable como Jesús y que él es un puente para que otros conozcan a Jesús. Y yo fue como de, damn, esto es lo que tenemos que hacer en la iglesia con los niños. Necesitamos hacer esto con los niños, enseñarles, como dices tú, los mismos principios, pero por el valor de las cosas, no por el hecho de que haya un castigo detrás de. O un sistema. Y eso También muchas convertirlo en un veces sistema. pecamos, correcto, de simple y sencillamente seguir el sistema ciegas porque ya está hecho y ya. Sí, y fíjense que ya para ir cerrando tal cual, porque pues, ya se nos va a acabar el tiempo, es que pues, lo que sucede es algo que platicó Andrés, ¿no? Que muchos padres suelen decir, ¿sabes qué? Maestro de niños o iglesia, aquí está mi hijo, edúcalo, guíalo, llévalo por el camino del Señor, que está bien de alguna manera, pero lo que se habla en la iglesia dominical se debe platicar en casa por el hecho de que el papá debe de saber qué es lo que su hijo está aprendiendo, porque el papá debe de estar para, pues ahí medio medio guiando más o menos. Pero lo que sí les puedo decir es que muchos de estos niños crecen más adelante y son niños que ahora ya el pastor y todo eso los controla. Y tuvimos un episodio de eso, donde hay líderes que quieren controlar las vidas privadas de las personas, pero porque estos líderes estuvieron viendo desde niños a estos niños. Pero Bueno, el punto. Y el que están viendo a estos otros niños que hacen lo mismo, Ajá, sí, metiéndose en las vidas privadas de otros, ¿no? sí, Algo así estaba diciendo. sí, ese es el tema, pues que pierden su individualidad como tal porque le dan la autoridad total de estos maestros de niños a los niños sin los papás involucrándose. Pero ya, por ejemplo, en mi vida fue diferente porque mis papás sí se involucraron y sí hay como Mis una papás también. diferencia. Pero sé que hay otros que no. ¿Por qué? Porque de alguna manera... Pues, papá, no mucho. Fue así como mínimo. Ya. y solamente es lo que quería decir, ¿no? Que hay que involucrarnos como familiares. Si tú eres tío, si tú eres un primo mayor y realmente te interesa la vida espiritual de tu familia, creo que ahí debes de estar en la vida de tus familiares para hacer influencia y a veces salvarlos de los mensajes religiosos. Yo quiero decir algo al respecto, porque yo dije mis papás no mucho, lo cual es cierto, pero en el ámbito espiritual yo siento que mi mamá me llenó a mí de lecciones de vida muy, muy importantes, pero poco de iglesia, poco de cosas, y en ese momento hoy, a mis casi 40 años, se lo agradezco, que ella no fue de esas señoras así religiosas. Eso es todo. Claro, hay una diferencia sustancial entre involucrarte con tus hijos para crearles una vida espiritual y otra para hacerlos religiosos. Creo que sea a lo que te refieres. Y en mi caso, mis papás, en mi caso, mi mamá fue una persona que me inculcó. Mi mamá ya no es religiosa, pero en su momento de niños lo fue. Y mi mamá me quiso hacer religioso y yo no me sentía cómodo. Mi papá era un hombre más libre en su pensamiento
y Él siempre nos enseñó la libertad de creer o de vivir de un modo personal con Dios. Creo que eso a lo mejor no fue un buen equilibrio, pero por lo menos mi papá presionó lo bastante y lo suficiente para no permitir que yo fuera una persona religiosa, aunque una parte de mí sí lo fue en su momento. Cool. Tuve esos dos puntos en casa. Estuve Tuve- con los dos lados de la fuerza. Y pues creo que yo nada más iba a decir como final, creo que más allá de niños o jóvenes, hay que dejarnos hablar e inspirar por personas más jóvenes que nosotros, que a veces Uy. es medio retador y a veces nos va a dar miedo, pero creo que Dios puede hablar a través de cualquier persona. Digo persona porque puede abarcar edades, géneros y preferencias. Y no cortemos, ¿no? O sea, justo hablabas hace ratito de puentes. No cortemos esos puentes porque hasta de lo malo Dios nos puede enseñar cosas buenas. Y así mismo con los niños, con los jóvenes. Creo que eso también iba al punto. Hace ratito también decía, ¿no? Como que hay papás que no se involucran. Justo creo que hasta puede haber niños que terminan sabiendo más que los mismos padres sobre la Biblia. Entonces, Yo sabía más que mis maestras de escuela dominical y no me da pena admitirlo. justo eso. ¿Por qué daría pena? Porque yo sí sé contar hasta verde. Pues un episodio muy, muy chido, muy chiva. No dirían hemos en terminado. Costa Rica. No hemos terminado. Por favor, Andrés, aviéntala. Pues ya. Nomás que se va a cerrar. Botelo acaba de decir que está enamorado de la hija del pastor y ocupamos que nos cuente el chisme. Alguien quiere entrar a la monarquía. Cuéntenos ¡Vámonos! el chisme. ¡Vámonos! ¡Qué buen episodio! Nos vemos en el siguiente. Qué cobarde, man. Podrías hacer ¿Cómo se una... llama la chica? ¿Es mayor o menor? Este año ya va a ser legal. Ok. Finalmente. Ay, señor. ¿Te lo llevas o te lo mando? Y Andrés, qué bueno que estuviste aquí. Y recuerda, Andrés Marín es participante en Dice Así Podcast, Todo es Gris, Conciencia Podcast, el diálogo de todos los costarricenses. Sinergia Podcast, también ahí estás. Sinergia Podcast. Sinergia Random. Sinergia Random. Conciencia Podcast. Ahí. Oye, que si no mal recuerdo, en algún momento un corazón les quería tumbar el nombre porque Sinergia Random ya existía y un corazón sacó su podcast Sinergia, que ahora se llama Latido. Según yo es el mismo podcast, o era la idea. Pero yo me acuerdo, y si no corríjanme, o en un universo paralelo, un corazón tuvo un podcast que se llamaba Sinergia. Pero ya existía el Lalo Botello nos puede decir porque pero ya es el mayor fan Sinergia de un Random. corazón. ¿Ese dato es correcto o no es correcto, Botello? Es correcto, y de hecho nada más nombraron así el disco que sacaron con Lit. Se llama Sinergia. Ok, yo me acuerdo que había un podcast que se llamaba Sinergia. Yo les confieso que la única razón que sé que es un corazón es por el chisme de Memelas, que no, bueno, les voy a contar el chisme. El meme es, ¿cómo es? Es una persona preguntándole a otra que si puedo tocar a su perrito y la persona dice, no te preocupes, no hace nada. Entonces Memelas puso la cara. Sí, Memelas puso la cara de Jaguar. Porque le dicen Jaguar, se llama Daniel. Le voy a decir Daniel. Pone la cara de Daniel. Esa es la historia de por qué se llama Jaguar. Bueno, no, honestamente, no me interesa. No es por ser mala gente. Dije, yo la sé por si pero la qué pereza. Sigue. Tal vez algún día le preguntaré. Entonces Jaguar se molestó muchísimo, le escribió a Memelas, le pidió que borrara eso. Después llegaron, no sé, no me sé bien el chisme. Y no quiero espolear nada, pero esa es la única razón por la que sé que es un corazón y sé quién es Jaguar y eso,
porque honestamente no había hecho la conexión yo Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, digamos, muchas celebridades pastorales así de Latinoamérica no nos llegan a nosotros. No figuran. Entonces yo pues no sé, digamos, ya reconozco caras, reconozco ciertos nombres, pero no es como que los siga o los escucha o los haya visto nunca predicar ni nada, entonces todavía me cuesta. De hecho, todavía me molestan en Sinergia que yo soy el único al que siempre le tienen que estar explicando quién es quién, y a mí me están prometiendo un spreadsheet de Google con el nombre, el apodo, la iglesia y su ministerio y todo para tratar de lograr a ver si yo hago las conexiones, pero ha costado bastante. Entender quién es quién. Entonces eso del podcast de Sinergia y todo no sabía. Pues bueno, lo bueno que ustedes se quedaron con el nombre de Sinergia. Y pues Y Sinergia aparte- Random, la cosa es que tiene 2 N's porque es de sin, de pecado. Ujú. Entonces se escribe diferente, anyway, y es con el random al final. Entonces, ni siquiera sé quién es pecado el Ya no nombre. se escribía con doble N. Sinergia en realidad se escribe con una N, la palabra correcta. Ujú. Mire, nomás. Mira nomás el dato cultural al final del episodio. Yo. Pues, Bien. como no O sea, utilizo ya, esa palabra. O sea, echamos aquí de braille contra la iglesia, hicimos propuestas de cambiar el orden mundial de la iglesia y también echamos chisme. No, hombre, este podcast es Hubo de súper todo. integral, ¿eh? Aquí tenemos de todo. De todo tiene. De todo, De todo tenemos. Y pues, Otelo, bueno. Au. ¿cómo se llama la chica? O sea, todos saben quién es la hija del pastor. Solo díganos el nombre a nosotros. y le voy a preguntar a tu compa, güey. Acuérdate que ya tenemos infiltrado en el grupo de tu iglesia, entonces le vamos a sacar, le vamos Sí a es sacar la sopa cierto. al nuevo integrante. Se llama Anne. Nene. Nene. Anne. ¿Y cómo le haces así cuando le es una nalga? Nene. Oh, come on. Apenas, Ay, apenas ay, este Emanuel. año, no. Ay, Nishikawa, ¿qué voy a hacer contigo? Bueno, buena suerte. Espero que cuando ya empiecen a ser novios oficialmente, hagan un episodio completo solamente de celebración. Y sobre todo que sean novios cuando ya sea legal, ¿no? Sobre todo eso, sobre todo eso. Mira, amigo, ¿Es este año o hasta el próximo? te voy a dar un consejo. Este año. Ok. Te voy a dar un consejo de hombre a hombre. No sé si Andrés está en la misma situación, pero sé que Panda y yo estamos en la misma situación y solo te diré esto. Mayores son mejores. Yes. ¡Oh! ¿Tú también, Andrés, andas en la misma situación? Yes. Sí, ¿Cuántos años más claro. grande tu esposa que tú? Es 2 apenas, 2. pero es más que mi esposa- suficiente. Mi esposa igual 2 años más grande que yo. También Panda. 2. 2 también. Simón. Ahí está el número mágico. Búscate, Botello, una 2 años más grande que tú y ahí está la felicidad. papá. No le Una de busques más. 24. Oigan, pero Dígale eso a de Annie enamorarse que de mejor hijas no. de pastores es un riesgo porque de todas las hijas de pastores que yo conozco, salen lesbianas. Entonces, se te va a Cálmate, romper el Jessy corazón. ¿En Cálmate, serio? Jessy, Güey, yo conozco ¿Cuántas? como unas 5 hijas de pastores que se declararon ahí homosexuales. Lesbianas. Ah. Yo conozco a una familia donde ellos estaban a punto de ser promovidos a pastores. Pasó una situación en su familia. Ellos se retiraron de esa iglesia y 2 de sus hijas son lesbianas ahora. Yeah. Jote, qué Así de bonita. dark. O sea, y eran de esas familias ultra conservadoras y con el velo y me encanta porque eran súper cristianos y súper religiosos, pero yo que los conocía y iba constantemente a su casa, eran de los que empedaban y fumaban a puertas cerradas y macizo, pero bueno, cosas de cristianos. Cosas que pasan en el barrio fino. Pero bueno, Sí. no.
Pero entonces, Qué pues bueno. la conclusión de este episodio es que las de 2 años mayores son las mejores. Reciban Está esa aprobado. palabra. Mayores que tú, mayores que uno mismo, porque no Sí. vayan a creer que promovemos otro tipo de cosas. O sea, entendemos que Botellón anda de asaltacunas, pero pues tampoco sean asaltatumbas, ¿no? Entonces, Sí. Pero sí, Botelo, digamos, es en México 18, ¿verdad? La legalidad. Simón. Son 3 años. Ay, no, men. ¿tienes cuántos Déjeme años? decirle que va a Tienes sufrir, 23, va a ¿no? sufrir por la edad y va a sufrir porque es hija de pastor. Que Dios me perdone a las hijas del pastor, pero ¿cómo sufren ellas, pobrecita? Ah, sí. Ay, aquí nos podríamos aventar hablando de historias de hijas de pastores. Ay, cómo Estaría tienen bueno ya, ese episodio, ¿eh? Pero Pobrecitas. ese sería el siguiente traumatología. La Hijos hija del del pastor. ministerio, ya le puse título. Oigan, Está muy bueno. deberíamos hacer un episodio especial sobre la monarquía cristiana y sus efectos dentro del mundo de los chavos que quieren agarrar Bueno. pareja. Porque muchos agarran a los hijos de pastores como el prototipo de la pareja perfecta. Tema para otro día. Ajá. Sí, y también, o sea, no es por ser mala gente, pero uno podría dudar muchas veces de que los madres realmente amen a la chavala y que lo que quieran es la posición de poder, El hueso, porque como los viene con políticos que son. demasiados beneficios, ¿correcto? Ay, güey. Yo creo que es la mayoría no desea el poder. No mamen, se pasan de lanza, güey. O sea, mira, a ¿En veces serio? sí me dan O sea, machín si usted risa quiere pasar... los cristianos en ese sentido, güey, porque, o sea, se pelean por poderes imaginarios, güey. O sea, Oh, no, son no, imaginarios. tener man. poder dentro de la iglesia, no tienes poder afuera. Poder es tener en una empresa que es... Pero Pero te a vas a nadie le posicionar en la importa, empresa de todas familiar. formas. Te vas a posicionar en el Claro. negocio familiar. Ahí hay billete, ahí están las Land Y a usted Rover, lo van a ahí tratar están- como un rey ahí y están lo los van a B&B, idolatrar. ahí está el acceso a los diezmos. Ah, caray. Me Ay, lleva la que me trajo. Que le den el almuerzo de primero. chingado, ya no me Cuando Claro, te falten la comidita después del que le digan, domingo. que apenas te cases con la hija del pastor y ya también te digan pastor. Y que te sirvan primero el caldito de pollo con verduras antes que a todos los demás hermanos. Aunque tú tengas 2 años en la iglesia y ellos tengan 15. Vas tú primero. O Que la que te seño- prepares que- para que una de las repartir la comida y señoras- te sientes, digo, no, usted siéntese, usted correcto. está para que lo Ay, sirva. ¿Le puedes servir primero Que a una yerno del vez- pastor, por favor? Que una de las señoras de la iglesia vaya y la abrace y le diga, ay, yo sabía que esto era de Dios, tome, chiquito, y le dé unos dolaritos a usted extra, men. No, Una ofrenda de amor. Una Otro de los ofrendita de amor, créditos men. que tienes al casarte con hija de pastor es que cuando llega un profeta a tu Claro. iglesia, todas las profecías son para la línea pastoral. No agarran Claro. a ningún mortal de ahí de la Y solo las profecías buenas, porque esa es otra. Cuando llega un profeta a la iglesia, usted muchas veces, o sea, depende como usted haya tenido la semana, usted no quiere ni que lo toquen, porque después le sacan algo malo. Pero si usted es parte de la monarquía, nunca van a decir nada malo suyo. Nunca. No importa lo que vea el se profeta. pasan de lanza. Yo he estado Vea, en conferencias. Botelo está contentísimo. Ah, Él ya está viendo hacia el cielo soñando. ¿Ves cómo sos? Interesadito. Ya se está viendo como el hijo de. Ya se está viendo como el hijo de Scar que se va a casar con la hija de Simba. Hasta ya lo veo con intenciones de abandonar el mundo del podcast para que sea aceptado por el clero. Ya para que te vayas a poner a las órdenes de tu pastor, el Yes. No va a decir su nombre. Ay. O sea, yo no quiero no. traer una palabra tan fuerte como traicionero, pero suena un poquito a traición, mae. Déjeme decirle. En este podcast deseando casarse con la hija del pastor.
Así la vida. No se casen con los hijos de pastores, son lo peor, lo dijo el hijo del pastor. Güey, hasta alguna morra se va a terminar casando con el chocoflán solamente para obtener un poco del aguinaldo del peje. Chocoflan. Si lo hacen fuera de la iglesia, ¿tú crees que no se haga dentro de la iglesia? Por favor. O Qué sea, bárbaro. me ofendes con tus suposiciones porque eso va a pasar y siempre ha pasado. Yo sé que estamos tirando mucho hate a las familias pastorales. De verdad, yo les puedo decir... Pero no nos escuchan los pastores más que el David, y el David es buen pedo. Un saludo, David. No hay falla con eso. Pero yo lo que puedo decir es, si estás escuchando esto, si es real que existe esta parte de la monarquía cristiana, no todos la viven así. Así que ten mucha misericordia con tu pastor porque está lidiando con broncas que ni él sabe en las que se está metiendo. O sea, ya tiene suficiente con crearse problemas propios. Digo, crearse, porque se los hace él solo como pastor, como para que tú todavía le avientes más problemas, acuérdate. Ya tiene suficiente con ser, con robarse los diezmos, ya tiene suficiente con... y luego que no le cuadren las cuentas con el contador de la iglesia, ya tiene suficiente con aumentarse el sueldo cada año. Entonces, no le crees más problemas y con que sus hijos vivan como príncipes dentro de la iglesia. Entonces, ¿para qué le das más lata, no? Lo dice alguien Amén. que es hijo de pastor. ¿Qué ha estado ahí? Fíjate algo bien curioso y yo lo puedo Usted decir sabe que eso es problemático. Mi papá y mi mamá nunca hicieron eso con la iglesia. Eso sí lo puedo decir, que mis jefes fueron bien íntegros como pastores, y no porque sean mis jefes y porque fueran mis papás, pero la verdad es que yo doy gracias a Dios que viví en una familia pastoral muy sana, pero desgraciadamente como tenía el parámetro de una familia pastoral bien sana, cuando conocí familias pastorales bien insanas, para mí la diferencia era así, brutalmente evidente. Drástica. Entonces, era drástica. En otro podcast eso es vacilón, digamos, le decimos no al golpe de estado. Entonces yo era el ex hijo de pastor castroso que les decía a los pastores que estaban haciendo cosas mal. No, que yo iba a decir que es interesante, digamos, el peso de sus palabras, Josh, a diferencia de el peso de mis palabras, que yo nunca he estado ahí. Yo siempre he sido ajeno. Entonces, mucho de lo que yo hablo, a mí se me critica como, es que usted no sabe los detalles. Lo cual sí lo sé porque he estado demasiado cercano a las familias pastorales toda mi vida, pero eso de todas formas no se le da el peso si no he estado ahí. Y hay grandes posibilidades que un podcast innecesario también somos parte del cuerpo y muy posiblemente somos un callo en el pie incomodando. ¿Entiende? Pero Así tiene su función, le guste a las personas o no les guste. Y yo honestamente soy muy feliz siendo un callo. Esa es mi misión y yo siento que soy bueno al respecto. Y yo creo que al incomodar, al fin de cuentas, ayudo a crear un mejor sistema. Y tal vez las manos van a tomar decisiones o acciones diferentes. Tal vez el pie va a empezar a caminar de un modo diferente, etcétera. Es que no sé. Es una analogía echándome flores un poquito. Fíjate que más que un juanete, yo veo que las críticas son como unas plantillas ortopédicas para el cuerpo. O sea, el cuerpo está avanzando, pero al avanzarse se lastima la forma en caminar y el cuerpo se cansa. Pero si tú te pones unos buenos zapatos, si te pones unas buenas plantillas, algo que ayude a caminar correctamente, el cuerpo naturalmente empieza a corregir postura y a caminar de una forma más ergonómica. Entonces, la crítica y el trabajo de observación de la iglesia puede ser una forma de hacer la iglesia más ergonómica hacia un futuro. Y yo creo que voy a inventar este asunto de la ergonomía eclesial. No sé si ya exista, pero si no, lo acabo de inventar. Porque la iglesia está bien. La iglesia tiene que ser ergonómica también. No sé si me explico con qué es ergonomía. A lo mejor para los que no saben qué es ergonomía, se refiere a la correcta posición del cuerpo para que el cuerpo funcione correctamente, ya sea, generalmente se ocupa para cuestiones de accesorios para avanzar o para sentarse. Desde ahí viene la parte de ergonomía. Comodidad y funcionalidad, esa es la ergonomía.
Entonces la iglesia necesita ergonomía y necesita elementos que le den la capacidad de ser ergonómicos para que la iglesia camine con mejor. Pero si la gran parte del cuerpo se está negando a caminar de una manera más ergonómica para que la iglesia del futuro de verdad tenga un lugar y cumpla su función, estamos estancando a la iglesia. Yo veo a la iglesia estancada 30 años antes, 40 años antes. Yo honestamente es donde veo que la iglesia se quedó 30 años, 40 años antes. Lo que pasa es que y no avanzó. es vacilón, porque es un ciclo. A la iglesia le encanta hacer eso, digamos. Se estanca por 40 años y después se ve obligada a evolucionar porque ya todo el sistema evolucionó. Entonces, no es algo orgánico, es que se ve obligado. Pero en el momento que cambia, se estanca de nuevo. 40, 50 años y después se ve obligada de nuevo y se estanca. Y así lo ha hecho por años de años. Es la historia de la iglesia. Por siglos. Wow. Esto está súper, súper denso. Pues yo creo que justamente traumatología también tiene que ver con esto, ¿no? Traumatología cristiana tiene que ver con esto. Con cuántas heridas le estamos haciendo al cuerpo de Cristo por negarnos a entender la revelación fresca de Cristo para este tiempo. Yo creo en la revelación progresiva. Qué buen punto. Qué buen punto. Es como si usted está enfermo, usted va al doctor porque ocupa algo y la iglesia se niega a ver sus heridas y se niega a hacer algo por sanarlas. La iglesia a veces es como estas señoras que dicen, ay, me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. Y no han ido al doctor y no se han dado cuenta que tienen un tumor a medio cerebro. Uy, sí. Oye, entonces, otro detalle con la analogía esta de los doctores. Ya ven que siempre han dicho que la iglesia es un lugar para los enfermos, ¿no? Y no falta el vato que se crea ya bien perfecto, pero a veces uno tiene que hacerse exámenes de rutina. Uno tiene que checarse para saber cómo está. Y uno tiene sobre todo si ya tienes más de 40 años, hay que checarse. Sí, hay que... También tú con el de doctor. Ándale, ahí en el botón de reseteo. Pero también, o sea, la vida espiritual es muy importante y uno no la puede dar como, yo estoy bien porque ya tengo mis 30 años de cristiano. Por esa razón, mucha gente no usa máscaras aquí en Estados Unidos. Pues, tema complejo, tema difícil. ¿Y qué les parece si ahora sí ya cerramos con esto? Porque... Yo creo que esto van a ser 2 episodios, va a estar chido. Sí, ya, esto ya ahí son 2 ustedes episodios. Solo me avisan. Van a ser, no, o sea, de esto que estamos grabando van a ser 2 episodios. Ya tengo 4 archivos de 30 minutos. Está suave, está chido. Me gusta porque eso es como un bonus de la conversación original, pero me gusta el camino que tomó. Me siento como Andrés cuando dice que la conversación se pone orgánica, pero él la lleva por donde quiere. Así creo que le hice hoy. Que no tuvo nada de orgánico, solamente dimos una fachada de que era una conversación orgánica, pero la llevamos por donde nuestros tompiates se le antojaron. Así fue. Perdón, somos 3. Así todos, ay, perdón, soy 3. No, es válido. Es como un bonsai. Pura broma. A mí me encantan los bonsais, pero los bonsais existen porque usted tiene que formarlos a mano. Tiene que agarrar el tronco para que vaya a tal dirección y todo eso. Entonces sigue siendo un árbol vivo, orgánico, que crece por sí solo, pero usted le puso paraditas o empujoncitos por ciertos lados para que agarrara de cierta forma. Eso es ser inteligente, man. Me encanta. Pues bueno, amigos, gracias por este episodio. Gracias por la plática. Creo que hay mucho que pensar, mucho que llevarnos, sobre todo nosotros mismos, los que participamos en esta conversación, llevarnos tarea a casa y poner en práctica cosas para poder aportar a nuestra comunidad, en la comunidad donde Dios nos haya insertado, apoyarlo
y hacerlo crecer en la medida que podamos. No vamos a cambiar la iglesia global, pero sí podemos aportar a nuestra comunidad. Eso es lo que yo me quedo con esto. Y aún más importante, la tarea más importante es que Botello enamore a la hija del reverendo Alegría. Por favor, reverendo Alegría. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando para que no le impongas Lo manos recibo. antes de tiempo. Yo lo que no sé es si cuando suceda Cuidadito nos con lo la vaya a mano. agradecer o no. Temo de que no nos lo vaya a agradecer, Deja de esto, pero que si la esta- oración que- va a estar ahí. que si la morra escucha todas estas barbajanadas que hemos estado diciendo, va a decir, ¿esos son tus amigos? No quiero nada contigo. Nos va a invitar a la boda, dice. ¿Escucha por el podcast por ella? ellos. No, Ok, Obvio. Dice. obvio Ok. no. safe son. Después de esa regañiza que le dieron, ¿tú crees que va a seguir diciendo que hace podcast? Tiene bloqueado No, toda bueno. su iglesia en Instagram. Estoy en un Ay. closet llamado podcast y espero algún día salir de él. El día que te reconozcan como figura pública en tu iglesia, vas a ver si no sales. Cuando tengas la trascendencia suficiente, van a decir, ay, no, sí, él viene a esta iglesia, él es parte de aquí, es un ministro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Para colgarse de tu fama, claro, pues así somos los cristianos. Vemos burro y se nos antoja viaje. O otra cosa. O vieja. Ah, lo que se te antoja, o vieja también. Arre pues, banda. Andrés, Redes gracias, sociales, redes sociales. gracias por la plática. Andrés, tus redes sociales. Sí, es un honor la invitación. La verdad es que me divertí bastante y más bien duraron demasiado. Estaba casi en depresión de saber que no me habían invitado todavía. Pero me pueden encontrar, sí, sorry, me pueden encontrar en Conciencia Media, donde es una cuenta de memes que tiene un podcast. Ya estoy aceptándolo, es triste. Ok. Y también pueden seguir a Podcast Cristianos en Español, donde recomendamos podcasts todos los días y recomendamos los episodios más nuevos de la mayoría de podcasts. Y Podcast Cristianos en Español está haciendo varios proyectos para hacerse más grande. Entre esos, uno de los proyectos más bonitos que he estado haciendo, que dice así, que es creación y producción de M. Cárdenas, pero es un equipo fenomenal internacional de podcasters, donde lo que hacemos es hablar de lo que leemos en la Biblia. Es súper divertido, súper hereje y se lo recomiendo. Perfecto. Y pues, si tú llegaste hasta aquí, solamente queda decirte que hemos vuelto. Y vamos a estar aquí hasta que, que se nos Jesús ocurra venga. estar. O que Hasta que Jesús el puerco aguante. hasta que Jesús nos lo permita. Pero vamos a procurar estar aquí. Y pues muchas gracias, Andrés. Y te recuerdo que yo soy M. Cárdenas. Mis A amigos me ustedes. dicen Iman. Y estuvieron con ustedes el Niño Botello, conocido por Así de Bote Pronto, por su podcast, y Josh Vergara, de su podcast Umbral Podcast. El apellido de Josh me ofende. Vergara. Qué bueno qué bueno que te ofenda y no que te incomode. O que se te antoje. Puerco. Y pues, como ya es costumbre aquí en otro podcast innecesario, la herencia del Cristoverse, que Dios te bendiga y un beso ahí donde te hacen musicar las moscas. ¡Vámonos! Ay.